Hola a todos, esto es Una cita con el autor. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos habla desde Puerto Rico, Azula. Bienvenida a este espacio, me alegra muchísimo poder conocerte. Estuve leyendo tu obra y estoy muy feliz de tenerte aquí el día de hoy. En unos segundos les cuento un poquito más sobre Azula. Voy a silenciar. Ella, sí, no hay problema. Se llama Tania Anaid Ramos González, es conocida con el seudónimo de Azula en las redes sociales, es escritora, poeta puertorriqueña, columnista internacional, posee un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Puerto Rico. En el 2002, una de sus investigaciones académicas mereció el premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, otorgado por la UNESCO al mejor trabajo académico sobre poesía ese año en la universidad. Ha sido profesora en distintas universidades del país, fue directora de un programa de pruebas estandarizadas de español por muchos años, ahora es codirectora del Centro Lingüístico, Literario y Cultural del Caribe, junto con la doctora Carla Mojica. Es también autora de su nuevo poemario Lluvia, y Azula, publicado en la red en el 2011, Invisibilidades, con editorial Arete Boricua, Puerto Rico 2020, y, como les decía, Llueve, edición Escuela, Perú 2021, y del libro de cuentos Piso 13, que es inédito. Háblanos un poco de ti. Ahora sí, te doy la palabra totalmente. Encantada, Angélica, gracias por la invitación y gracias también a Ediciones Escuela y a Elías Mondragón, ¿verdad? Que ha sido el contacto para este encuentro. Pues te cuento que sí, amo la poesía, así que los primeros textos que estoy publicando son dedicados a la poesía, aunque me gustan otros géneros literarios. Soy puertorriqueña, también amo a mi país, que es una isla, digamos, pequeña en extensión geográfica, pero grande de corazón. En el mismo, no digamos centro del Caribe, pero está en el Caribe, forma parte de las Antillas Mayores, es la más pequeña de las Antillas Mayores. Y bueno, la literatura siempre me ha convocado desde pequeña, así que he sido una niña lectora. Y bueno, ahora ni te cuento, ¿no? Así que el amor por la literatura nació muy joven, digamos, en mi vida. Yo no te oigo. Déjame ver si yo le di algún botón. Ahora, sí, ahora te escucho. Hora de leerte que no es algo reciente, que lleva mucho tiempo contigo, esta voz fuerte, poética, muy bien trabajada y se puede sentir cuando uno te lee. Entonces me encanta saber que desde niña llevas leyendo y que pues no es algo de ahorita, sino de bastante tiempo. ¿Hay alguna infancia de tu adolescencia, perdón, hay alguna experiencia de tu infancia o adolescencia que influyera en tu decisión de ser escritora? ¿O cómo ocurrió esto? Mira, pues yo tuve una abuela maravillosa que amaba la poesía también, así que declamaba poemas todo el tiempo. Te puedo asegurar que mucha de la poesía puertorriqueña y de la poesía hispanoamericana la conozco en primer lugar por la voz de mi abuela, a través de su voz. Ella le encantaba, ¿no? Y tanto le encantaba, también era una lectora voraz y tenía una biblioteca maravillosa en su casa que tenía los libros para, ¿verdad? Que ella gustaba, pero también había una biblioteca para los nietos. Y entonces, pues cultivó el amor por la lectura. Yo te diría que yo recuerde, siempre digo que a los 8 años, porque ahí empezaron los primeros versitos, ¿verdad? Algo así más de juego, porque uno es un niño, uno está experimentando, pero empezar a trabajar con las emociones a través de las palabras, ¿no? Jugando con las metáforas. Y pues obviamente ella ha sido un pilar importantísimo. Mi madre fue maestra de inglés, pero también fue maestra de español. Así que también es una educadora y al tener pues personas como ellas en mi vida, pues, obviamente han sido influencias para, ¿verdad?, uno inclinarse. Cuando mi abuela muere, yo soy bastante joven, tenía yo 13 años. Así que
era seguir trabajando la poesía, seguir leyendo poesía. Era un poco conectarme también con la vida de ella, con quién es ella, y con lo que ella me había dado, porque inclusive antes de morir, ella me dejó un cassette, porque para aquel tiempo no había iPod, no había nada de esto, era un cassette, con ella recitándome poemas, los poemas favoritos de ella, de poetas puertorriqueños y hispanoamericanos. Así que me dejó ese regalo que yo conservo y obviamente el amor mío por la poesía está muy vinculado a la existencia, ¿verdad? Y de mi abuela, que también fue una activista política aquí en mi país. Así que yo te diría que a los 8 años, y claro, ya cuando ella muere, yo sigo leyendo y yo realmente decido que quiero hacer eso. Esto es lo que yo quiero, porque es que es el lugar donde más feliz puedo estar, aunque la poesía a veces te cuenta, muchas veces, de la tristeza, de un estado de tristeza, pero es el lugar donde más libre me siento de la escritura. Así que por eso sí, y sí, fue una elección. Inclusive en la carrera profesional que escogí también fue una elección, adentrarme más a la literatura. Así que por eso es que sigo ese camino en la universidad y los objetos de estudio de mis investigaciones de maestría y doctorales son poetas y poetas mujeres. Que es lo que también más me ha interesado en el camino. Todos los leo a todos, pero bueno, a la hora de investigar, pues le he dedicado más tiempo, digamos, a las poetas mujeres. Claro, y me imagino que influyó mucho, pues, el asunto de que fuera tu mamá, y fuera tu abuela, quienes influyeron para que fueras escritora hoy en día. Entonces, claro, igual sigues admirando a las mujeres poetas y seguramente las encuentras a ellas en su voz y en sus escritos. Me parece muy, muy dulce lo del cassette, me parece algo hermoso. Es la primera vez que escucho que alguien haga algo de ese calibre. Es muy lindo, muy, muy lindo, y me encanta que lo compartas hoy con nosotros. Es una hermosa, hermosa anécdota. Quisiera preguntarte para ti, ¿qué es ser escritora? Para mí, que ser escritora. ¿Mm? Y yo casi te puedo decir que escribo por necesidad, en principio. Y luego uno lo trabaja. Yo creo que no fue que yo decidiera voy a ser escritora, así, sino que se fue dando, ¿no? Me gustaba, como era un ejercicio, lo hacía, tardé mucho tiempo en publicar, he guardado, he trabajado muchísimo. Cuando uno lee mucha poesía y lee los grandes escritores, entonces uno le toma más tiempo, digamos, atreverse, abrir esa ventana. Entonces, pues tomó el tiempo que debía tomar para yo sentirme bien con el trabajo, así que ha sido cada verso de estos libros que he publicado, Invisibilidades y Ahora Llueve, han sido trabajados, mirados, vueltos a mirar, así que en ese camino, pues sí, yo creo que ha habido muchas invitaciones a la publicación, a esa necesidad de que debo publicar, y de hecho hay gente que inclusive ofreció en un momento de mi camino, y poetas también, poetas consagrados aquí hubo un poeta, ¿verdad? Maravilloso, un poeta que le llamamos aquí poeta nacional, que conocí en mi infancia, se llama Francisco Matos Paoli, y también él avivó, ¿verdad? Hubo poetas en mi camino que avivaron ese deseo de escribir y de seguir escribiendo y de pulir el verso y de aumentar el vocabulario, el léxico, ¿verdad? Y darle variedad, ¿verdad? También a la lectura que uno hace, las interpretaciones. Entonces, cuando uno entra en contacto con grandes maestros, en ese camino, pues entonces uno sí lo va decidiendo. Así que fue una cosa bastante, digamos, ya de adulta, eh, y, y, casi viene porque yo siempre escribo, es como una necesidad, tengo la necesidad y lo hago diario, semanal, o sea, es una cosa que está, casi, no diría que como respirar, pero se parece. Entonces, cuando eso está ahí, claro, no todo lo que uno escribe lo publica, porque no todo lo que uno escribe necesariamente está maduro, ¿verdad? Y funcionaría para las temáticas o textos que uno quisiera trabajar, pero entonces en ese desarrollo, ¿no?
en ese quehacer de trabajar y estudiar también a grandes escritores y desarrollar en la crítica y la crítica literaria, pues uno también se va fortaleciendo y desarrollando como escritor. Entonces, pues ya era el momento de hacerlo. Así que más o menos así, ha sido bastante espontáneo, ¿no? Una cosa muy decidida. Eso como me llama más a mí que a lo que yo pude elegir, ¿no? Me eligió a mí la escritura, digamos, en ese sentido. Claro, entiendo. No sé si quisieras hablarnos un poco en este momento de tu nuevo libro, tu reciente publicación, Llueve, cómo fue este proceso. Yo estuve mirando tu entrevista sobre invisibilidades, me gustó mucho y sí entiendo que es un proceso largo, lo escribiste como durante 10 años y no sé si te ocurrió igual con Llueve. Es algo que se repite? ¿Es un proceso Pues muy... es que los dos libros nacen, bueno, no es que nacen a la misma vez, pero son paralelos. Llevan más o menos el mismo tiempo de maduración, digamos. Llueve, de hecho, yo estos dos libros los presenté a mi primera casa editora, Arete, Boricua. Ellos tuvieron que elegir porque, ¿verdad? Queríamos publicar un libro. Luego es que llega a mi vida Edición Escuela, a quien estoy muy, muy agradecida. El proceso también ha sido hermoso con esta editorial. Pero sí, estos poemas son diferentes porque son temas distintos, están concebidos de manera diferente, pero siguen la misma rigurosidad, digamos, de la musicalidad. Y sí te diría que son de la misma época, quizás se añadieron algunos poemas después, en general en este libro, pero sí, tomó más o menos el mismo tiempo. Tiene que ver con la personalidad también de uno, ¿no? Pero sí, Cleve lleva 10 años también conmigo. Y ahora es que puede ver la luz gracias a Edición Escuela y su equipo. Y es lo que pude leer, me gustó mucho. Sí, se siente bastante trabajada la poesía que tienes. Se nota el trabajo que hay detrás. Es muy limpia, tiene una musicalidad perfecta, es un ritmo muy agradable y siendo todo en torno a la lluvia, ¿no? Y a estos epígrafes que vas tomando de unos escritores maravillosos también. Entonces me gusta mucho en ese aspecto porque sí se siente el trabajo que lleva ahí. Y, y bueno que lo has compartido y ya está a la luz, ya está publicado y ya está disponible. Y Me es llegaron, hermoso. sí, estoy súper contenta. Me llegaron ayer. Yo creo que ni Elías lo sabe, que está por ahí, le mando saludos. Los libros llegaron ayer, pero sí, estoy súper, súper contenta, la verdad. Y bueno, este libro, la temática, por supuesto, gira alrededor de la lluvia como, la lluvia como creación, la lluvia como tristeza. Voy a lugares comunes dentro de la poesía, es algo, por eso yo cito estos grandes escritores, porque yo no me estoy inventando nada. Realmente, en cuanto a la idea, ¿verdad? Original, no hay nada así original, pero sí el trabajo, ¿no? Que yo trabajo, cómo trabajo la tristeza, desde dónde miro la tristeza, cuál es el proceso de la lluvia y cuál es el proceso de la emoción eh, del sujeto lírico, que es muy femenino, y cómo va pues traduciendo esas emociones a través de la caída de la lluvia. Está eso, la tristeza, está la caída de la lluvia como también como un espacio creativo múltiple, ¿verdad? Que va hacia distintos lugares. Y obviamente el formato de los poemas, a diferencia del libro anterior, son poemas más breves, intentan simular las gotas de la lluvia, ¿no? Hasta que ya al final, que es el poema más largo de todos y es el que contiene, ¿verdad? El que comprende, yo creo que las ideas más importantes del libro, como unas que las sintetiza, es el más largo, que es el último. Y no tiene divisiones, es toda una lluvia continua. El otro está dividido en partes, o sea, es bien diferente en ese sentido. Y sí trato de emular, inclusive, pues, eso que te digo de la caída de la lluvia y de las imágenes que muchos escritores han trabajado sobre la lluvia.
pero con respecto al amor. Siempre, siempre el amor o el desamor este, están ahí, están en mi poesía, no lo puedo evitar, ¿verdad? Es como que parte del ADN de la poesía. Y desde esos lugares es que se manifiesta esa lluvia. Pero entonces el poemario, el título es un verbo, llueve, la acción de llover, más que la lluvia es el acto, ¿no? Que es el que nos lleva y nos mueve en la vida. Entonces, porque la lluvia sí está ahí y claro, la acción digamos que cuando tú ves el agua acumulada, tú puedes, ¿verdad? Ya es más concreto, pero la acción es lo que lleva a eso, ¿no? Entonces hay como que esas pequeñas estaciones que nos lleva la lluvia en su trayecto a través de la poesía, a través del amor y a través también de la tristeza que podamos sentir con el desamor. Correcto. De hecho, hay un verso que me gusta mucho. Tú nombras mira, dices, ni del diámetro que una lágrima dejó, oh viruta azul del alma. Son imágenes muy lindas las que vas creando en torno al tema de llover y de una tristeza y demás, pero hay detalles mínimos muy dulces que me gusta resaltar dentro de tu poesía. Y que a pesar de que sí, la lluvia se ha tratado en muchos temas en la poesía, tú la renuevas en esta viruta azul. Me parece muy dulce. Quería comentártelo, era una de las cosas que más me gustó dentro del poemario, dentro de los que he leído. Bueno, voy a respetar las preguntas de nuestros visitantes. Nos dice Rubén González, ¿cuál es el poeta que más te ha influenciado? Wow. Tengo que citar, por supuesto, a escritores puertorriqueños, porque esta es la casa, es la cuna. Y una mujer muy importante, siempre la nombro porque ha sido influencia para muchísimas poetas puertorriqueñas, es Julia de Burgos, a quien recomiendo leer. Así que cuando la leí, esa fue una de las poetas que yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero escribir así cuando sea grande, ¿no? Es muy metafórica también, ella trabaja y muy rítmica, muy musical, es una poeta muy musical. Así que yo, Julia de Burgos, y Ángela María Dávila es otra poeta que ha sido menos conocida que Julia de Burgos, pero es muy importante también. Tiene influencias de Julia de Burgos y yo la trabajo a ella en mi investigación doctoral, la poesía de ella, el espacio amoroso en su poesía. Hombres, pues por supuesto, Matos Paoli, que es un poeta consagrado acá, y de los primeros poetas que también leí, que me leía mi abuela, es un poeta que se llama Luis Llorén Torres, te diría, y bueno, hay muchos más, y de acá, estoy pensando en los puertorriqueños, Juan Antonio Correger, que es un poeta así que le canta muchísimo a la patria, José Gautier Benítez. Esos son poetas, de verdad, con los que uno va creciendo. A nivel internacional, de hispanoamericano, pues hay una poeta que conocí, con quien también, que también fue, su poesía fue objeto de estudio, Idea Vilariño, Elena Idea Vilariño, la uruguaya, poeta uruguaya, que pude estar con ella, la conocí. Ha sido una influencia muy grande, porque ha habido un antes de Idea Vilariño en mi vida y un después, porque ella trabaja mucho, ella y los teóricos que ella lee, sobre la ciencia de la poesía. De la poesía se puede derivar ciencia. Por eso yo elegí a esa poeta, primero porque me gustaba muchísimo cómo escribía, y segundo porque sentía que habían paralelismos entre su vida y la mía de alguna manera, y porque ella trabaja teoría de la poesía. Entonces, en sus ensayos, cuando ella habla sobre la poesía, le dedica muchísimo tiempo al ritmo y a estudiar otros poetas y derivar ciencia y matemática a la poesía. Eso a mí me fascinó. Entonces, pues ha sido importante porque una vez uno conoce todo eso, ya tú no puedes, ¿verdad? Eso ya está en ti. Tú duermes con esos escritores de alguna manera cuando estás trabajando una investigación y son parte de tu piel, tu respiración, de tu vida.
Así que eso, las mujeres hay, obviamente también los poetas consagrados internacionalmente. Yo decía en otra entrevista, César Vallejo, obviamente Neruda. Hay poetas que uno no puede dejar de leer, ¿verdad? Pero son muchos, realmente, si yo sigo nombrando, pecaría de no nombrar otros, pero sí son muchos, son muchos. Claro, y la lista sigue creciendo. Y sigue creciendo porque hay poetas jóvenes también maravillosos en todos los países. La poesía es algo que qué bueno que se da y que ahí ahora mismo yo te puedo decir de los actuales de Puerto Rico, con quien estoy trabajando y ojalá esté escuchando. Hay una poeta maravillosa que se llama Mayra R. Encarnación, que también es amiga. Marieli Marrero, juntas vamos a hacer pronto, va a salir una antología de poesía erótica que estamos trabajando. Maravillosa esa antología, es maravillosa. Son poetas, también poetas fuertes y que de alguna manera, pues, ¿verdad? Uno admira en el camino. Hay un poeta chileno también que me parece muy bueno, a que le prologué su primer libro, que se llama Tito Figueroa Valdés, Tito Leer, es su seudónimo, que tiene una poesía fuerte, es un regreso, él hace un regreso, te diría yo, a los poetas malditos, una poesía muy interesante, me parece brillante inclusive, el uso de las metáforas y el uso de cómo trae también cierto regionalismo. Así que sí, son muchos y sigue creciendo la lista, ¿verdad? De escritores a quien uno va admirando en el camino y sigue leyendo. Claro, claro que sí, eso pasa. Incluso en otra conversación alguien decía como hemos llegado a un punto en el cual incluso no hay solo un poeta favorito, sino un verso favorito. Ya es muy difícil verlo como un todo, sino una voz poética que se concentra en un verso o en un poema que nos llama. Entonces ahí la lista sigue creciendo por siempre. Pues sí. Omar Moreno nos pregunta sobre los flujos de tiempo que atraviesan tu proceso creativo. ¿Qué tanto tiempo destinas para la creación, la relectura, la autocrítica? Bastante, mucho. Tanto que tardo mucho en publicar. Ahora han salido en un año, bueno, hay casi diferencia de un año, 2 libros, pero ya estaban hechos. ¿Ves? La antología que va a salir prácticamente también. Entonces, ya quizás de ahí hay cosas que llevan tiempo también, pero sí, me tomó mucho tiempo. Hay algo que puede ser virtud, pero también puede ser defecto, es ser perfeccionista. Y no quiere decir que el poema salga perfecto, pero dentro ¿verdad? De los ideales de uno y el trabajo, ¿verdad? Y el rigor que uno tiene, pues sí, yo le dedico mucho tiempo. Es difícil que yo publique algo sin haberlo pensado mucho y trabajado bastante. Sí, dedico mucho casi siempre por la noche, que es más tranquilo para escribir, pero mucho, mucho tiempo. En un poema, hay uno de los poemas, creo que está en Llueve, en un poema se me puede ir la vida. Así, ahí lo dejo todo. Ok, entiendo. Sí, eso pasa. Igual, incluso he conocido poetas que incluso después de ya haber publicado, todavía están corrigiendo el libro. Francisco Trejo, un invitado del mes pasado, él me decía, no, mira, y me mostraba el libro, aquí está, yo sigo corrigiendo, yo todavía no he acabado, y ya publicado. Pues sí, es que sí, por eso es que a veces pasa también con las investigaciones, llega el momento en que hay que hacerle un punto, un corte, pero casi siempre cuando uno publica, idealmente, eh, aunque uno siga trabajándolo y puede ser que ese poema salga en otro texto corregido, porque Idea Vilariño era así también, ella era muy meticulosa, muy puntillosa con lo que hacía, pero eso le daba al poema una perfección, ¿no? Que es diferente ella no publicaba lo que se le ocurría nada más. Y por eso te digo, sí, el trabajo es importante. Y yo le dedico tiempo porque respeto el género. Me parece que además de uno trabajar, uno puede, ¿verdad? La poesía es pura emoción, no hay duda. Pero dentro de los géneros literarios, eh, y tengo que decirte desde el lugar como poeta, pienso que es la más elevada, donde las palabras, donde el léxico, donde los sentidos se cruzan
Y para poderla entender, tú tienes que cruzar un mar de símbolos y de signos, y eso es lo que para mí la hace increíble. Entonces, para poder llegar ahí, no basta con la pura emoción. A veces la pura emoción, ¿verdad? Tú llevas tantos años leyendo que puede ser que es porque, ¿verdad? La llamada musa, la energía, como quieran llamarle, dependiendo de su creencia, está ahí y existe y llega. Bueno, Picasso decía, el arte está ahí, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿verdad? La inspiración o la musa está ahí, pero que te encuentre trabajando. Así que puede ser que algún poema o algunos poemas salgan así perfectos y tú luego lo tengas que trabajar menos, ¿verdad? O corregir menos, pero en general sí. Entonces yo trabajo, te diría que casi a diario, siempre que puedo, trabajo poesía, la poesía, los poemas o los textos que esté escribiendo en ese momento. Los dejo descansar, dejo que, o sea, después del fuego, dejo que pasen por el frío y luego vuelvo a ellos como una desconocida, como la primera lectora, y vuelvo a trabajar, si es necesario. Así que sí, le dedico mucho tiempo. Bueno, me encantaría escucharte leer un poema ahora, ya que nos hablas de, pues, de tu creación y, no sé, algún poema que te guste mucho de tu nuevo poemario. ¿Cuál podrías compartirnos? Un par de poemas. Tengo aquí, déjame ver si lo puedo leer para no darle la espalda a la gente. Claro. Tengo aquí la edición, ok. Ok, te voy a leer el poema que abre el libro, que se titula ¿De dónde? Y dice así, dice, ¿de dónde esta atracción por el silencio y la lluvia, por el estallido mutilante de la quietud, por las palabras que murmuran latitudes y descifran latidos en medio de la sombra? ¿Acaso el océano conspira a hacer voz en el labio del agua? ¿Acaso la oscuridad del silencio es palabra en el verso de la lluvia? No importa que la metáfora se repita en su infinita hambre de ser algún día luz. No importa que se echen a rodar en el tiempo las palabras no leídas, mientras allá afuera se museifican individuos y poderes. Acá solo hay silencio y lluvia en mi poesía, sin saber si a alguien le importa, sin saber si alguien entiende. Sé que en este aquí se me va la vida. Ay, bello, me encanta y me gusta mucho cómo lees, es muy pausado, uno alcanza a respirar todo el poema y va cayendo así como una lluvia tranquila. De eso se trata, ¿no? Gracias, de verdad, gracias. Bueno, tenemos dos preguntas más. Nos pregunta Rubén, ¿cuál es tu opinión de los poetas malditos? Ok. La poesía, si es buena, da igual, ¿verdad? Así que hay poetas malditos que me encantan, obviamente, y me encantan ciertos poemas más que otros, digamos, Baudelaire, o sea, hay poetas que son tan exquisitos, ¿verdad? En su decir, en sus planteamientos y en su musicalidad, en su ritmo, que ya está. Y entonces, por encima de las etiquetas, yo sé que ponemos etiquetas, yo las pongo, eh, la poesía si es buena, ya está. Así que, pues te diría que hay muchos que me gustan y hay otros que no me gustan nada. Roque Dalton me gusta muchísimo, también, que tiene también ese cinismo, y por ahí voy, ¿no? O sea que depende, depende, pero si la poesía es buena siempre me va a gustar leer y estudiarlo. Excelente. También nos pregunta Franceli, mi invitada de mañana. Ah, ok, un saludo a Franceli. Sí. Está ahí mirándonos muy atenta. Dice, ¿considera que su poesía es meramente abstracta o su yo lírico se adentra en un lenguaje más realista? Qué buena pregunta. Mira, el sujeto lírico
en la construcción de cada poema, ese sujeto que está allí va abordando su decir, ¿no? Va palabrando sus sentires de distintas formas. Yo creo que el libro Invisibilidades es un poquito más abstracto. Yo trabajo mucho la metáfora. Siempre digo que para mí una metáfora es como un poema en miniatura. Entonces, puede que al trabajar así la metáfora, haya gente que lo considere abstracto, ¿no? Que la poesía va siempre a lugares tan imposibles que no se agarra de ningún lugar de la tierra. Yo te diría que yo juego con eso. Yo juego con eso porque todos los versos van anclados siempre a algún lugar. Pero sí tengo que reconocer que juego muchísimo con los asuntos abstractos. Siempre la poesía, y estoy consciente de eso, y quiero que la poesía lo tenga, tiene detrás, toda escritura tiene detrás una ideología, ¿verdad? La que tú tengas. Tú no te puedes zafar ni de tus creencias, ni de tus principios. Los compartas con otra gente o no. Pero sí hay siempre algún elemento, parece que no, pero hay un elemento siempre, una preocupación social detrás de los poemas. Hay un planteamiento. La tristeza, el desamor, hay un planteamiento ahí que tiene que ver con la existencia con la humanidad. Entonces, si desde ese lugar yo quizás me voy hacia la abstracción, pues sí, pero sí puedo probar con los versos porque están pensados desde ciertas ideologías, ¿no? Cuando escribo de cómo se siente la mujer, por ejemplo, o de qué significa, qué ha significado una relación, qué significa una ruptura. También eso tiene raíces concretas, ¿verdad? Y también tiene raíces sociales. Así que yo diría que la voz lírica juega y que en este libro Llueve quizás haya un poco más de aterrizaje en la tierra, tengamos un poco más de raíces, se ve más el tronco del árbol de las posibilidades de él haber crecido, ¿no? Y su abstracción. Sí, que yo creo que sí. Yo juego mucho con eso, que depende también del tema y de las emociones y del el contenido que tenga el texto. Sí, buena pregunta. De hecho, ella tiene como una segunda pregunta ahí dentro de esta, que es como qué temáticas te apasionan más desarrollar en tu poesía. Entonces ahí está la parte que aterriza el tema abstracto, es el que ancla los temas tal cual, cuáles son los temas que más te habitan. Yo puedo decir los que más predominan, porque no siempre, a veces predomina de acuerdo también a las circunstancias, ¿verdad?, que uno está viviendo, como país, como persona, a nivel familiar, todo eso está ahí, no se lo puedes sacar del cuerpo. Yo en otra entrevista mencionaba, pues, mi mamá yo soy cuidadora de una mujer que tiene Alzheimer en una de sus etapas. Recuerda, sabe quién soy, eso está ahí, pero es parte de mi vida. Entonces, pues hay un libro que está en ciernes que habla sobre eso, se llama Mundo Repetido, y son poemas que tienen que ver con esa experiencia, pero es poesía, no es narración. Entonces, así también, de acuerdo a las cosas que van sucediendo, se van acumulando, ¿no? Temáticamente, este, ciertos poemas, y luego terminan siendo parte de un libro. Yo creo que en algunas cosas yo soy muy intuitiva. Los títulos llegan al final del libro porque hay algo que los va reuniendo y casi siempre ese hilo temático. Y en este caso que todos, igual que hay unos que hablan del silencio nada más, que trabajan la idea del silencio, estos todos señalaban la lluvia como su protagonista, pero también como el acto de llover. Entonces, en ese sentido, los temas van llegando, son circunstanciales muchas veces, y me duele cuando le pasa a algún país, ¿verdad? Yo tengo muchos poemas que, dependiendo desde el lugar donde lo mires, podrían ser poemas políticos, aunque es poesía, pero si tú escarbas bien y buscas, ¿verdad?
y llegas hasta la semilla. Su raíz es una denuncia social e inclusive una denuncia política. Hay los últimos 2 poemas que te digo que he trabajado con muchísima conciencia. Son 2 poemas que tienen que ver con una ruptura laboral que ha sido bien dolorosa. Entonces la poesía, ves que está atada siempre, sí a una emoción fuerte, pero también a eventos, ¿verdad? Y no pertenecen a ningún libro. Yo estoy trabajando también en un proyecto muy hermoso y difícil sobre violencia de género, violencia social y violencia contra los ancianos. Y para poder, pues, tengo que leer cosas que no me gustan para poder trabajar el tema y trazar cuál es la ruta teórica, el marco teórico que se pudiera utilizar. Tengo que leer cosas que no me gustan y noticias que jamás hubiera leído y ojalá no tuviera que leer, ¿verdad? Porque, pues, hablar y tener que, y que creo que Francelis lo ha hecho también, sobre los feminicidios no es algo que me guste hacer, pero está ahí. Y te puedo asegurar que están empezando a salir cosas que tienen que ver con eso, pero son denuncias, ¿ves? No tiene, no voy a reproducir lo que critico, ¿verdad? La poesía no tiene por qué hacer eso, la poesía va donde quiere ir, es libre en ese sentido, pero cuando como escritora tengo la necesidad de denunciar algo, el último poema se llama, el que te digo que tiene que ver con la ruptura laboral, se llama La injusticia, pues lo denuncio. Probablemente ninguna persona, ¿verdad?, que tenga que ver con esa experiencia concreta en la vida real, ni se entera, ni se ve, porque no, porque yo sé que no, pero yo lo trabajo y apunta a cualquier tipo de injusticia, en ese sentido. Así que la poesía temáticamente me va a llevar prácticamente a donde ella quiere y yo te digo que yo me dejo en ese sentido. Te agradezco mucho que nos cuentes de todo tu proceso y cómo, pues, en realidad la poesía se desborda, ¿no? Son temas que se desbordan dentro de nosotros y se van agarrando de momentos y de circunstancias específicas de la vida que, pues, ahí es en donde se hacen puente con un lector, ¿no? Alguien que le esté ocurriendo algo parecido, algo que ve en las noticias que encaja con el verso, con la metáfora que has creado. La metáfora es libre y se acomoda en esos espacios donde él se siente identificado. Franceli dice, excelente, te expresa admiración y yo también, de verdad, es muy importante hablar de todos los temas que nos has comentado, de las injusticias en sus múltiples formas y la poesía es ese medio que nos da esa libertad que de pronto a veces los medios de comunicación o Latinoamérica o, en fin, los gobiernos nos intentan quitar de miles de formas. Entonces creo que la poesía en ese aspecto debe ser subversiva, debe pararse ante todo esto. Y admiro mucho que lo hagas, de verdad estoy ansiosa por leer ese poemario en el momento que salga y de verdad te admiro mucho por ello, por lo que estás creando. Eh, no sé si quieras compartir otros poemas más de tu libro o de Llueve, es el libro. Gracias a un equipo maravilloso, tengo que decirlo. He tenido la suerte, y digo que es suerte y bendición. Mi primer libro con Arete Boricua también fue una experiencia preciosa. No todos los escritores tienen buenas experiencias con las casas editoras. Y con Ediciones Escuelab de Perú Lima también ha sido una experiencia maravillosa. Esta editorial está dirigida por Elías Mondragón y su trato, ¿verdad? Su sensibilidad y de su equipo. ¿Sabes cuántas veces este libro ha venido, los poemas han ido? Porque un punto, una coma, un espacio. Y él con esa paciencia y ese amor gigantesco por la literatura, porque está publicando a nuevos escritores también. Y me parece ese trabajo importante, gigantesco y minucioso, pequeñito, que parece pequeño, es pequeño porque es del detalle, pero es lo que hace la diferencia entre, pues, una buena casa editorial y cualquiera.
y yo creo mucho en el trabajo de los editoriales independientes. Me gusta, mientras uno pueda apoyar, yo creo que es importante hacerlo como escritor. Las grandes casas editoriales, pues sí, ya están, pero pues hay espacio para todos y estas editoriales hacen un trabajo maravilloso y Elías y Ediciones Colab lo están haciendo, así que le agradezco muchísimo a él la oportunidad de publicar con ellos y toda la paciencia que ha tenido en este proceso. Te voy a leer, hablando de lo de las, ¿verdad? Lo de las mujeres y el problema de violencia. Aquí hay un poema que se titula No quiero, que un poco da cuenta de eso, con respecto a lo que, pues a las idealizaciones que todos idealizamos, pero ¿qué realmente tú quieres ser cuando entras en una relación de poder? Todas las relaciones de alguna manera son relaciones de poder. ¿Qué te interesa y qué no te interesa? Y que las mujeres, no importa qué, debemos decir cómo nos sentimos y qué sentimos. Y cuando no queremos algo, también lo debemos decir. Entonces, este poema trabaja esa idea. Y se titula No quiero. Me voy a poner los espejuelos porque si no me voy a perder. Okay. Dice así, dice, no quiero ser paraje de contemplación fugaz, en donde posas la mirada y recreas los sentidos, ni tránsito sublime de un efímero manjar que va quebrando el cuerpo y alimentando un capricho, ni cántaro, ni ánfora, ni territorio feudal de un viejo espacio en el tiempo, desamparado y baldío, ni delirio articulado de una palabra dormida que entre unos viejos estantes queda atrapada en mi libro. No quiero y no, ¿para qué? Ser luna rota en silencio o reliquia visitada de un monasterio perdido. No quiero no, ¿para qué? Oscura noche olvidada, por donde suele pasar el alma por las moradas. Mejor torrente de lluvia que repique en el océano, o rayo ardiente entre sombras que palpita en la madrugada. No soy presa del lobo que susurra en su coartada para asfixiar implacable con arrogancia feroz, ni mis oídos lugar donde depositas la rabia, ni voy pidiendo entre bocas limosnas al corazón. No quiero. Muy, muy bello. Me encanta que un no quiero genere un poema tan bien escrito y es muy lindo, de verdad. Me gusta la manera en que lo cuentas y retratas esta voz femenina que necesita darse un nuevo lugar y pues ir en tono con lo actual, ¿no? Somos otro tipo de mujer y otro tipo de seres que buscan otro lugar dentro de una relación o dentro de una sociedad. Entonces me parece que lo retratas muy bien desde ese no y esa repetición y te va envolviendo y te va envolviendo. Sí. Omar nos pregunta acerca de la literatura digital experimental, si has explorado formatos transmedia. Que si los libros están en digital y si juego con el primer libro mío que ha desaparecido, está en línea, pues se publicó en línea, era un libro interactivo, digamos, se llamaba Azula. Esos poemas casi se perdieron. Se publicó en el 2011. Era imagen. Sé que fue lo primero que hice a nivel público, porque a nivel público está la página de Facebook que se llama Azula, que está Azula Poeta, que es la persona, está Azula. Y ahí yo empecé, bueno, a nivel de publicación y que tenga que ver con las redes y con este tipo de medios, a publicar imagen. Facebook te permitía antes publicar imagen con unas notas, podías añadir la imagen y quedaba como casi adjunta, pegada el escrito. Así que por ahí empecé y luego trabajé con el texto encima de la imagen, que es lo que un poco más hago, igual que los videos que hago con poesía, que pongo la voz y trabajo con la imagen. Pero ese poemario Azula, que la gente de aquel momento sí vio que existió y queda ahí una página con un error, pero existió, eran imágenes que
lo que decía el poema, la imagen de alguna manera o se movía o algo se movía, digamos, y en ese sentido había como una interacción y el lector tenía que manipular para poder llegar de un poema a otro. Eran también 100 poemas, aquí en Llueve hay 100 poemas. Eran 100 poemas, es un libro dedicado al amor, principalmente, un libro muy amoroso. Y bueno, sí, en ese sentido, eso te puedo decir de los medios y la tecnología, que me gusta y lo voy aprendiendo. Yo soy de una generación donde pues era el teléfono de antes, el cassette, el disco, ¿verdad? Pero sí, uno se va adaptando y flexibilizando, y me parece que es importante. Por eso los libros, ambos, están en formato de ebook, le llaman, o de, ¿cómo le llaman? Sí, ebook, ¿verdad? Digital. Están digitales para que, primero, porque llega a más lugares más rápido, y segundo, que ya hay una población muy grande mundial que prefiere leer en las pantallas que tener el libro. Yo, que vengo del libro y amo el libro, le tengo un culto al libro ya así, ¿verdad? Como objeto tangible, siempre lo voy a publicar, siempre quiero tenerlo. Así que por eso hago los dos formatos. Excelente. Y sí, creo que se refería a ese tipo de juegos transmedia que hay ahora, algo más interactivo. Y bueno, qué chévere que lo intentaste en ese momento con la herramienta, pues Facebook. Me parece algo muy, muy creativo. Ojalá, ojalá se volviera a hacer así, en un formato que de pronto se mantenga. Bueno, quería preguntarte un poco de cómo combates los bloqueos a la hora de escribir, si llegan en algún momento, te ha pasado, cómo los afrontas. Técnicas, las técnicas. Pues mira, yo, si llega una idea, donde quiera que esté, yo sí me tomo el tiempo de guardar, de escribir y guardar, porque sé que en algún lugar, en algún momento voy a poderla trabajar. A veces hay ideas que llegan solas y cuando vuelvo a ellas, ¿verdad? Todo cobra sentido, entonces empieza la exploración y ya se concreta mejor, ¿no? En el trabajo. Pero cuando me bloqueo, te voy a decir, yo di mucho tiempo también clases de redacción y estilo, y un poco hago lo mismo. Ante el papel en blanco, ante el pánico del papel en blanco, siempre dicen los estudiantes, y es verdad, uno tiene que respirar. Cuando no hay opción, cuando estás en una prueba, en un examen de la escuela, tú no puedes irte a tu casa a meditar y luego, y luego hacer la prueba o el examen. Pero en el caso de la escritura, yo sí tengo que soltarla, porque cuando algo no funciona de alguna manera, te está diciendo casi siempre, cuando me bloqueo con un tema, surge otro, porque ya estoy ahí, o sea, ya estoy predispuesta. Yo soy un poco ritualista cuando voy a escribir, y entonces tengo música, tengo olores, ¿verdad? Tengo mi velita, así, ¿no? Es como si yo estuviera convocando del universo toda la sabiduría, así. Y yo digo, aquí estoy y vamos a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, pues, algo siempre va a fluir. A lo mejor, obviamente no va a ser lo perfecto, pero si yo veo, por ejemplo, cuando dejo un tiempo de escribir, digamos 1 o 2 semanas, y vuelvo a la poesía, no sé si le pasa a otros escritores, pero yo empiezo a escribir muy rimado y no me gusta. No me gusta. Una cosa es la musicalidad, otra cosa es el ritmo y otra cosa es la rima. Y yo rima, no que no. Así no. Entonces, por alguna razón misteriosa, porque no, esa no me la he estudiado yo conmigo, empiezo a escribir muchas rimas y no me gusta. Entonces los dejo ahí. Para mí eso es bloquear. O sea, no sabes lo que vas a escribir, sigue rimando ahí, que te queda bonito, mucha palabra, pero no dice nada. Entonces lo que hago es que tengo las ideas, las voy como guardando, las guardo y luego me doy un espacio para volver a ellas cuando ya estoy despegada. Si funciona bien y si no, pues lo desecho. Pero sí, obviamente pasa mucho y uno yo diría que la práctica te ayuda a que sea más recurrente el bloqueo. Pero igual hay muchas cosas que pueden interrumpir tu proceso de escritura.
a niveles, porque como estás ligado directamente a la emoción, si hay una tragedia cercana, pues puede ser que produzcas, pero hay gente que no produce nada. Entonces, todo depende. Pero como también para mí es un ejercicio, pues juego con ese momento, lo acaricio, ¿verdad? Le doy la bienvenida y luego entonces trabajo lo que pueda cuando ya esté más calmada o tenga las ideas más claras. Claro, te entiendo. De hecho, me parece curioso que hables de la rima porque algo así me ocurría a veces como que uno va escribiendo y se le van metiendo rimas que uno no quiere en realidad, no les quiere llamar porque estás escribiendo en verso libre, por ejemplo, y no encajan y como que distraen de la idea que querías transmitir o de lo que querías sentir en ese instante. Entonces, me identifico contigo en ese aspecto. Y sabes que inclusive influencia en mí la música que esté escuchando. Yo no pongo letra para escribir porque música con las letras me voy a la letra para mí. Como en mi prima más, aunque la poesía es música, porque lo es, o sea, la palabra es música y la poesía es musical. Si hay una música con texto, pues yo me voy para allá. Así que elijo siempre música instrumental, música clásica. Pero dependiendo del tipo de música que esté escuchando, ponle que sea música barroca o jazz, dependiendo, también así salen los versos. No sé, hay un proceso cognitivo muy interesante que sucede. Entonces, inclusive de los textos que esté leyendo, porque hay autores, si yo leo a San Juan de la Cruz, cuando vuelvo a él, yo te puedo decir que si yo escribo inmediatamente después de leer a San Juan de la Cruz, escribo como San Juan de la Cruz, en términos de su ritmo y musicalidad. Es que sale así, aunque la temática sea diferente. Entonces sí, hay cosas que se quedan, ¿no? Y entonces, claro, uno las trabaja. Yo no soy San Juan de la Cruz, ni pretendo serlo, pero hay poetas que de alguna manera tienen ese poder cuando uno los lee, que se quedan adheridos a la piel y se enganchan en el próximo poema, digamos, ¿verdad? Se pegan. Y eso también determina a veces la musicalidad que pueda tener un poema, lo que uno está leyendo en ese momento o en esa etapa. Es muy cierto, se nos va filtrando tanto la música como el poeta. Se empiezan a colar. Nos pregunta Omar, un verso tuyo que dejarías en una cápsula del tiempo. Un verso mío que yo dejaría en una cápsula del tiempo. No tengo idea. Voy a buscar uno. Uno de los epígrafes, es que no sé, nunca lo había pensado así. Mira, yo digo siempre que con que lean lo que uno escribe, me basta. Y eso perdura y puede estar, ¿verdad? Históricamente en algún lugar, en una cápsula del tiempo, pues ojalá, ¿no? También quería decir que este libro Llueve tiene un prólogo de otro poeta, un escritor puertorriqueño, se llama Félix Córdoba, fue maestro mío en la universidad, desde que empecé la universidad en bachillerato, luego en mis estudios graduados y luego fue con la persona con la que fue director de mi investigación doctoral. Y él, ahora somos amigos, admiro muchísimo el trabajo que él hace, como escritor ha escrito muchísimo, es un gran poeta y él escribió el prólogo del libro Llueve. ¿Viste? Así que imagínate también todo lo que significa este libro, porque los dos son femeninos, pero priman las mujeres, está dedicado a 3 mujeres, invisibilidades. Este libro está dedicado a un antropólogo peruano que conocí acá en Puerto Rico, que fue importante en mi vida, murió, dejó una huella. Él fue una de las personas que me dijo, yo pago para que tú publiques. Yo hago lo que tenga que hacer, pero tienes que publicar. Esa fue una de las personas también y le dio valor, ¿verdad?, al trabajo que uno hacía. Entonces está dedicado a él. Su muerte ha sido ¿verdad? Pues un hombre inteligentísimo y era peruano. Entonces las coincidencias, ¿no? Ediciones también es de Perú, así que por eso está dedicado a él. Y bueno, pues entonces se lo dedico a un hombre, escribe el prólogo un hombre, pero en los epígrafes hay hombres y mujeres poetas. He sido bastante, ¿verdad?, consciente con eso. Porque el libro realmente trata
tienen que comprarlo, tienen que leerlo, pero trabaja mucho con obviamente con la metáfora de la lluvia, pero mucho con el amor. ¿Eh? Pues aquí el epígrafe, Azula, el último epígrafe es de ella y dice, la lluvia es un antojo de la nostalgia cuando hace frío en la mirada. Ahí hay uno. Muy lindo, lo escogiste muy bien, creo que se cuadra perfectamente. E igual, una cápsula del tiempo es cada lector, entonces imagino que cada uno tiene una. Sí, es que para mí siempre lo importante es que, te lo digo de corazón, que lean, que lean, que lean. La lectura, yo creo que mientras más leemos, mejores somos también. Digo, tú puedes leer se puede leer, lo voy a decir así, se puede leer mucha basura también, pero de tanto leer te vas a dar cuenta de otras posibilidades, ¿verdad? Y, y está bien, se lee de todo, pero de tanto leer también vas depurando, no tan solo el gusto por las lecturas, tu conocimiento, la adquisición de la ley, de mayor vocabulario, y, y serás un mejor escritor, no hay duda de eso. ¿Verdad? Decía, no sé si fue Borges, que decía que somos los libros que leemos. No me acuerdo cuál de los escritores, pero que uno de los libros, también somos los libros perdón, yo creo que decía, somos los libros que, no me acuerdo, pero somos los que leemos, somos los que escribimos, pero también somos los que leemos. Sí, es cierto. Es, es un proceso de transformación constante. Entonces, cuando inicias la lectura, bueno, no paras. Siempre va a generar cierta adicción y vas a empezar a buscar otros autores que llenen los vacíos que dejan los primeros. Entonces, es un excelente consejo. Creo que no hay escritor sin lector y me alegra mucho que lo menciones. Eh, yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si quieras leernos algo más, algún poema más. Me gustaría mucho escuchar un par de poemas más para que todo el mundo consiga tu libro porque es un muy buen libro y deben antojarse muchísimo. Voy a leer uno bien triste, y otro que no sea tan triste, porque dentro del libro hay de todo. O sea, la lluvia que, ¿verdad? Allá abajo, pero también la lluvia tiene su esperanza, ¿no? No, el acto de llover siempre es un acto, es importante que llueva para la naturaleza, para nosotros, y la tristeza también, como es un estado, no es permanente, pues nos ayuda a valorar la alegría en ese sentido. Así que este primero es así de desgarre y se titula He llorado mares, ¿no? Tiene un epígrafe de Oliverio Girondo porque él tiene un poema maravilloso también que habla sobre el llanto y es un poco, ¿verdad?, tipo de temática. El epígrafe dice, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño. Entonces el poema dice así, he llorado mares y me han nacido peces en los ojos, temblorosos, salados, acordonados, impetuosos en su caída. He llorado horizontal y verticalmente y me he derramado, asediada por el miedo, como lloran los delfines. He llorado ferozmente y mis venas son piélagos por donde no transita el sol. Y si algún remanente de sombra quedó desatendido y se piensa la vida que no ha sido suficiente, sé que en cada trozo y en cada aguacero itinerante he saldado todos sus caprichos. Ese es muy triste. Así que, y con ese no nos podemos ir porque no puede ser. Me voy a llorar. Y bueno, hay uno que se llama a veces las palabras, a veces una palabra, que tiene que ver pues, con la importancia. Uno cree, son tan importantes las palabras, y a veces hay mucha gente que no sabe el impacto que puede tener energéticamente y emocional, ética, moral, una palabra. Entonces, una palabra puede destruir una persona, puede llevarla a la cárcel,
o puede devolverle el aliento, la esperanza. Entonces, desde ese lugar, el valor de las palabras, pues nace este poema. Dice, a veces una palabra puede deshojar el alma y sentada de espalda al sol, empujar el aire y llenarlo todo de frío. A veces una palabra es capaz de oscurecer los dobleces de la razón, atravesar los latidos en sentido contrario, convertir la lluvia en delirio y nublar de pena el corazón. A veces una palabra destroza de un golpe el tibio transitar de lo vivido e invade sin reparos y arrogante casi todos los sonidos. A veces una sola palabra tira del pecho como un anzuelo y congela otras palabras que venían a asomarse llenitas de luz con su bandera de amor. Así que las palabras son importantes, por eso lo que decimos también, y el impacto que pueda tener. Y uno escribe por necesidad, pero también uno escribe porque obviamente prima la belleza. Dentro de la poesía, la belleza es importantísima. Como quieras definir la belleza. Pero detrás del mensaje, ¿verdad? Humano, digamos, siempre hay una aspiración a ser mejores seres humanos en este camino, en este trayecto, mejores personas, en el caso mío, mejor mujer, mejor madre, y tener un mejor país, ¿verdad? Un mejor mundo para todos. Y eso de alguna manera también, yo creo que siempre está. La manera que tenemos los escritores de permanecer, digamos, o queremos, porque no nos queremos ir, es a través de la escritura. Los cuerpos se van, pero la escritura permanece. Así que quien siempre es protagonista es la poesía, no somos nosotros. Y pues ahí estamos, haciendo lo que se puede, ¿verdad? Porque eso es tan grande que nos atrapa. Y ahí estamos, escribiendo poesía. Muchísimas gracias por compartir estos dos poemas, son muy bellos y tienes razón en la cuestión de las palabras y de la tristeza que transmite el primero y la esperanza que transmite el segundo. Nos decía Neruda que los españoles llegaron y nos dejaron el oro, las palabras, y se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro y ahí están retratadas en tu poesía y en las muchas voces que puede tener. Yo le comentaba a Elías que yo leía tu poemario y sentía que era un gran poema, todo era un gran poema en total, era la totalidad del tema de Llueve en varias formas, pero si se leía de corrido se puede sentir como la totalidad de él, como un todo. Y eso me pareció espectacular porque son muchos poemas, entonces mantener la línea y que se sienta uno renovado en cada uno está muy bien logrado. En serio, me alegra mucho tenerte entre mis lecturas y tener el placer de conversar contigo esta noche. Gracias por leerlo también. Qué bueno que te gustó. Esa fue la intención también, de que fuera un todo, realmente. Sí, te lleva como aguacero, es impresionante. Entonces, no, es la primera de muchas lecturas. Créeme que voy a seguir una relectura muy fuerte y en serio te agradezco que lo escribieras y lo dieras al mundo. Gracias. Muy lindo, en verdad. No sé si hay algo más que quieras compartirnos, un último consejo para escritores nuevos. Para escritores nuevos, ok. Los nuevos, ¿qué les aconsejas a los nuevos? Mira, yo cuando enseño, a los estudiantes muchos no les gusta la poesía. No les gusta porque no la entienden y yo lo puedo entender, ¿verdad? No todo el mundo tiene la exposición y ni los medios, la poesía no, tampoco es la más querida. Digo yo, entre los géneros literarios, no es la más querida. No se le da, ¿verdad?, mayor prominencia nada más que cuando algún escritor gana un premio. La poesía a mí me ha salvado y yo creo que por eso de muchas cosas, porque antes de volverme loca mejor escribo, ¿no? Digo. Yo creo que muchos escritores también, esto yo
es nuevo, no lo he inventado. Yo siempre le digo a los estudiantes, cuando enseño, para yo llegar a la poesía y que ellos se enamoren, porque lo único que quiero es que en algún momento la vean sin toda esa monstruosidad de que no pueden, de que es muy difícil, de que no entiendo, o de que puede ser cursi, porque también hay poesía que lo es, ¿verdad? Yo obviamente los escucho, pero los trato y creo que los he logrado enamorar, porque la poesía es vida, es parte de la vida, está en todas partes. Entonces, está en los libros también, ¿verdad? Y de eso dan cuenta los escritores, pero realmente lo que produce el acto de la escritura está fuera y adentro, pero está fuera. Entonces, como, ¿quién era que decía? Yo no sé si fue Lorca que decía que somos poetas. Alguien decía que éramos poetas ambulantes, poetas no, poemas ambulantes, o poemas, ¿verdad? En la calle. Entonces, yo creo que sí. Cada cual es un poema, y desde ese lugar la poesía tendría mucho más sentido, porque yo siempre digo que desde que Platón desterró a los poetas y no quiso saber de ellos, y tenía sus razones también, o sea, yo siempre digo, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, y también en la narrativa hay de todo, en los trabajos, en la familia, hay de todo. Entonces, yo me alío uno le busca, ¿verdad? Uno tiene que tratar de entender, y yo creo que la poesía siempre tú ganas más de lo que crees que puedas perder. Porque aunque te pierdas en el camino, vas a sentir algunas cosas que quizás no, de otra forma no las sentirías. Vas a imaginar, ¿verdad? Cosas porque eso yo creo que es la magia de la poesía. O sea, hay palabras que tú jamás imaginarías que estén juntas, y solamente en poesía emerge, como si fueran, ¿verdad? Nuevos seres. Y eso te lo da la poesía. O sea, que tú entras realmente a un mundo eh, mágico, en un sentido, que te va a dar más a ti de lo que piensas. Entonces, yo siempre los trataba de identificar, ¿verdad? Con algunos textos donde pues ellos pudieran entender cuál era el camino hacia allá, y luego que se sumergieran, porque en algún momento te vas a identificar con algo. Y eso vale, ese lector que haya conectado, aunque sea con un verso, con una palabra, para mí vale mucho, porque va en potencia, puede ser un gran lector. Es que no ha tenido ni el espacio ni la oportunidad, ¿verdad? Ni la experiencia eh, de, de, de conocer lo que es la poesía, porque la poesía realmente vive dentro de nosotros, dentro y fuera, pero dentro también. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Es algo que debemos aprender a buscar. Porque también desde las aulas, desde el colegio, a veces se aborda de la forma errada, y por eso es que empieza a espantar gente. Empiezan a ponerle calificaciones y otra serie de mandatos que pues en realidad no son de la poesía, es de la academia. Creo que por eso es que hay muchas personas que no la entienden, es la incomprendida de los géneros. Entonces, Sí. Sí, no, y que hay muchas explicaciones que se dan que son para especialistas, pero que tú no le dices a un niño que está empezando a leer, tú lo dejas disfrutar de la narración, ¿verdad? Tú lo dejas disfrutar y sentir, ¿verdad? Emocionarse con lo que lee, y él establecer relaciones con su vida de lo que está leyendo. Entonces tú le das esa libertad. Cuando uno está empezando a leer poesía, uno tiene que darse esa libertad, porque uno en algún momento va a llegar. Uno no tiene que ser especialista para poder sentir la poesía. Uno tiene que saber leer, eso sí, saber leer. Y ya en algún momento, si es que hay todavía poetas que yo los leo y encuentro otra dimensión, me significan otras cosas. O sea que ese yo creo que es uno de los poderes que tiene la poesía, que te puede llevar a múltiples lugares. Tú puedes sentir muchas cosas, te puede llevar a múltiples lugares, y tú vas descubriendo algo nuevo cada vez. La literatura en general te lo da, porque yo creo que esa es la finalidad, ¿verdad? En general, la poesía como objeto intangible de la belleza te lo va a dar. Pero pues la poesía, tenía un profesor maravilloso que decía, acumen
arriba, lo más alto, la poesía. Y después todo lo demás. Claro, estábamos estudiando a Góngora, el culteranismo, así que, pues sí, cuando tú lees mucho te das cuenta que está bien, está en otro lugar, ¿no? Está en otro lugar. Ojalá todo el mundo lo sintiera, lo pensara y bueno, la viera así. No, yo creo que después de esta conversación contigo, mucha gente va a salir a buscar cómo te lee, dónde te encuentra. ¿Nos puedes contar un poco en Azula Poeta, correcto? Para que la gente pueda ir leyendo Sí. un poco. Mi canal de YouTube tiene mi nombre completo, Tania Anaid Ramos González Azula. La página de Facebook es Azula, son unos ojos solamente, y la página, bueno, la de personas sí es Azula Poeta. Miren, vas a decir que es de locura, pero yo conozco varios artistas que sí lo hacen, y yo lo he hecho siempre. Yo respondo todos los mensajes. Me puedo tardar, pero yo respondo. Siempre me interesan más cuando tiene que ver con literatura, ¿verdad? Claro que agradezco todas las bendiciones y todas las cosas hermosas que me dicen o que me envían, pero siempre me encantaría que leyeran. Así que, pero sí, siempre trato de responder dentro de mi tiempo y de mis posibilidades, porque el hecho de que alguien te escriba, se tome la molestia porque le interesa el trabajo que tú estás haciendo, yo siempre lo respeto, ¿verdad? Yo respeto mucho a los lectores, a la gente en general. Yo creo que es parte de mi filosofía de vida. Así que yo tardo en responder, pero respondo siempre y cuando, ¿verdad? Me estén escribiendo algo con respeto, ¿no? Pero sí. Sí. Así que es bastante fácil conseguir a Azula y encontrar sus textos y su trabajo literario en las redes. No te escucho. Estás en mute, yo creo, todavía. No, ahora sí. Que tanto buscamos en la poesía, a veces me busca a mí también. Está bien. Te iba a decir que nos dieron un comentario de buenas noches y un saludo desde Lima, Gus Quiroz, para responder todos los comentarios. Yo también intento mantener como esa comunicación con todos los que son amables y dejan algo aquí entre los comentarios del en vivo. Entonces, me faltaba leerte ese. Ay, Y gracias. Y bueno, si no hay más comentarios nuevos, más preguntas entre el público, entonces ahora sí cerraríamos. Te agradezco una vez más por estar acá con nosotros en esta noche. Me alegró muchísimo conocerte y poder escucharte. Fue algo muy lindo que me llevo en la memoria para siempre. Y ahora que lea tu poemario, siempre voy a tener tu voz rondando, entonces va a ser genial. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno el encuentro. Siempre esto es una cofradía y la apuesta por la lectura, por la literatura y por la poesía. Así que siempre agradezco que alguien te dedique tiempo a hablar sobre poesía. Oh, con gusto. Con gusto. Yo quedo disponible también cuando quieras ir a un mensaje de distancia. Vale. Y Llueve, que está disponible, que no se me puede olvidar, Llueve está disponible en Amazon, en formato digital, y ya pronto va a estar en librerías de Puerto Rico, ya aquí está en Puerto Rico, y de Perú. Pero en Amazon también va a estar disponible para que quien lo quiera comprar, y tener. Okay. Ahí queda disponible en Colombia y en todas partes. Entonces, juiciosos a comprar el libro. Sí, así que muchas gracias. Linda noche. Igualmente, hasta mañana. Nos veremos con Franceli mañana. Entonces, los espero por aquí a las 7 de la noche en el mismo canal. Hasta luego.